Hola, ¿cómo están? Les saludamos gustosamente desde Alma Plus TV. Gracias por ver nuestros contenidos. De inmediato le invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Alma Plus TV, que activen las notificaciones para que estén al tanto de cada uno de los contenidos, de las entrevistas que realizamos para ustedes. El día de hoy vamos a hablar de un tema álgido, un tema que ha tenido repercusión a nivel internacional, y es el conflicto, la guerra, el genocidio que ha tenido lugar en la Franja de Gaza en estos últimos 15 meses. Luego del cese de hostilidades que entró en vigor el pasado 19 de enero, se abre una nueva realidad. Fueron 15 meses de terror en donde hubo más de 40.000 muertos, cerca de 107.000 heridos, territorios totalmente devastados que son parte de la realidad que ahora tiene que enfrentar este pueblo cuando se da este cese al fuego. Para analizar, conocer un poco más de cómo está enfrentando el pueblo palestino esta nueva realidad, hemos invitado a Alma Plus TV a Muad Musa, que es refugiado palestino en Venezuela, analista político, y que le damos la bienvenida a Alma Plus. ¿Cómo estás, Musa? Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Comencemos a esta entrevista definiendo las terminologías. Algunos países de Occidente llaman a esto el conflicto árabe-israelí, algunos lo llaman guerra. En otras latitudes los hemos visto resonar mucho con la palabra genocidio. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Es un conflicto, es una guerra, un genocidio? ¿Qué es lo que ha estado experimentando el pueblo palestino estos últimos 15 meses? Bueno, agradezco nuevamente su invitación y permitirnos exponer nuestra visión de lo que ha venido sucediendo en Palestina, sobre todo en particular en la Franja de Gaza, no solamente en esos últimos 15 meses, que no se pueden separar, no se pueden dividir y quitar aparte de los 76 años de una ocupación, de una limpieza étnica, de un exterminio continuo. Por eso me parece muy excelente su introducción, esa pregunta de definir esa terminología de lo que ha venido sucediendo, ya que hoy en día esa terminología, esos medios de comunicación se han convertido en un arma letal también. Y al tener una terminología que mucha gente repite sin entender exactamente lo que sucede verdaderamente en el terreno, puede una persona al adoptar una terminología o otra definir ya toda una postura política y toda una solidaridad tanto o con el pueblo palestino o rechazo a toda esa causa y deshumanización del pueblo palestino. Los medios de comunicación occidentales han intensificado toda una guerra mediática para deshumanizar al pueblo palestino, de una manera u otra quitarle todos los derechos, no solamente en esos últimos 15 meses, sino a lo largo de más de 76 años. Y lo que ha venido sucediendo en esos últimos 15 meses es una nueva ola, un nuevo ataque, una nueva agresión mucho más feroz. Y se debe a que, bueno, la operación que lanzó la resistencia palestina, el movimiento de la resistencia palestina islámica Hamas, contra los soldados de la ocupación el 7 de octubre, el diluvio del Aqsa, por supuesto, un derecho legítimo del pueblo palestino, que causó, por supuesto, una destrucción total de esa disuasión israelí, de su narrativa, de esa sociedad consolidada, de esa sociedad que goza de derechos humanos, de democracia y que se jacta a lo largo de todos esos años de ser víctima. El mundo fue testigo a lo largo de esos 15 meses de quiénes son los verdaderos víctimas, con todo el sentido de la palabra, y quiénes son los verdaderos agresores. El pueblo palestino pudo, con su resistencia heroica, con su firmeza, con su aferrar a la tierra y rechazar cualquier forma de ser desplazados o expulsados como planificaba el gobierno sionista, demostrarle al mundo de que, bueno,
en esa tierra sí hay un pueblo palestino. En esa tierra sí hay un pueblo que lleva miles de años viviendo sobre ella y sí tiene derecho a la autodeterminación, sí tiene derecho a tener su Estado independiente y sí tiene derecho, por encima de todo, a resistir ese colonialismo. Por eso la terminología que ellos han estado exportando, imponiendo mediante sus medios de comunicación como conflicto árabe-israelí, conflicto para tapar la ocupación árabe-israelí, para tapar la existencia del pueblo palestino. Y así, bueno, dejar destruir en vano todos los derechos inalienables del pueblo palestino. Una persona que escucha ese término, conflicto árabe-israelí, bueno, diría, bueno, es un conflicto como cualquier otro. Entre dos iguales que Claro, tienen algún problema, un conflicto. Y es un conflicto como cualquier otro conflicto en este mundo, tapa la ocupación, tapa el exterminio, tapa la catástrofe que ellos causaron al pueblo palestino y por encima de todo borra totalmente al pueblo palestino y a Palestina de la geografía y de la historia. Y es lo que se produjo en el 1948 cuando las bandas sionistas, con su arsenal de guerra y con el total apoyo de Gran Bretaña, de Estados Unidos, de Francia, llevaron a cabo unas operaciones militares, un proceso de limpieza étnica, de exterminio, destruyeron más de 531 aldeas, asesinaron a más de 20.000 palestinos en una cuestión de meses. En aquel momento era una cifra muy grande, incluso más grande de la cifra que estamos sufriendo actualmente si vamos a ir a la proporcionalidad con la población palestina, que aquel entonces era 1.5 millones nada más. Se apropiaron del 78% del territorio histórico de Palestina. El pueblo palestino se quedó, bueno, expulsado de su tierra histórica, se convirtió en refugiados en Jordania, en Siria, en el Líbano y algunos, por supuesto, en Egipto también. Y así ellos pensaron que, bueno, su proyecto tuvo total éxito y, bueno, en el terreno ya no existe Palestina, ya es llamado Israel. Y el pueblo palestino, bueno, son árabes, se tendrán que diluirse en esa sociedad árabe del Medio Oriente. Los que están en Siria serán sirios, los que están en Líbano serán libaneses. Tendrán que adoptar otras identidades. Y borrarse y olvidarse de todo su vínculo histórico con Palestina. Por lo menos esa era la idea que ellos... Esa es la visión. La visión que ellos intentaron y siguen hasta el sol de hoy, con sus medios de comunicación, importando, ¿no? Imponiendo a la opinión pública esa visión. ¿Cuál es la situación actual luego del cese al fuego que enfrenta el pueblo palestino en un ataque que se expande, que ahora tiene su epicentro en otros territorios como Cisjordania? ¿Qué está sucediendo en estos momentos en la Franja de Gaza? Bueno, en primer lugar, bueno, el pueblo palestino recibió con mucho positivismo, digamos, el alcanzar ese cese al fuego que se alcanzó gracias solamente a la resistencia palestina. Que nadie en el mundo venga a decir, bueno, nosotros colaboramos con que el Estados Unidos e Israel cediera o se viera obligado. No, los únicos responsables, héroes, que torcieron con todo el sentido de la palabra esa voluntad, esa arrogancia del gobierno sionista de Israel y detrás de ellos todo un sistema, un régimen internacional. La mediática internacional le daba el crédito a los Estados Unidos, Qatar, Egipto como los mediadores y los que posibilitaron este cese de hostilidades. Bueno, tanto Estados Unidos como los otros países árabes han estado en ese proceso de mediación durante más de 15 meses. ¿Qué ha cambiado en el terreno? Porque incluso el acuerdo que se firmó, al que se llegó a cabo, es el mismo que se había propuesto, no en mayo del 2024 como pretende Biden a exponerle al mundo, sino en diciembre del 2023. Es decir, a tan solo 2 meses de que el gobierno sionista de Israel lanzó esa guerra genocida contra el pueblo palestino, ya la resistencia palestina había presentado las bases para llegar a un cese al fuego que garantice, por supuesto, los derechos básicos, digamos, un intercambio de prisioneros,
garantizar el levantamiento del bloqueo contra la franja de Gaza y garantizar la retirada del ejército sionista fuera del territorio de Gaza. Eso es lo que se ha llegado a, luego de 15 meses, pero ha costado para el pueblo palestino una cifra humana muy elevada que supera, según las estadísticas formales, 46.000 mártires, otros de 10.000 desaparecidos y más de 150.000 heridos. La infraestructura quedó totalmente destruida. ¿Cuál ha sido el impacto en la infraestructura? Hospitales, escuelas, viviendas. ¿Qué ha pasado allí? Bueno, como bien lo lleva el nombre que nosotros lo describimos, y no es para exagerar, sino ya llegará el momento en el que el mundo entero verá, si no logró ver, con evidencias filmadas, el alto precio que ha tenido, o el impacto que ha tenido esa agresión, ese bombardeo y esa guerra que ha lanzado los Estados Unidos a Israel contra la Franja de Gaza, que contaba con 33 hospitales. Los 33 hospitales quedaron fuera de servicio. Decenas de centros de salud quedaron fuera de servicios. Más de 1.000 personal médicos fueron asesinados. Aproximadamente 200 periodistas fueron asesinados. Decenas de personal de protección civil. Más de 530 escuelas fueron destruidas. Mezquitas, iglesias, las únicas 3 iglesias en la Franja de Gaza, incluso una de ellas es una de las iglesias más antiguas del mundo, también fue atacada por el ejército sionista de Israel. La infraestructura vial, el agua, la electricidad, todo lo que pudiera darle de una manera u otra vida al pueblo palestino, los que viven en la Franja de Gaza, manera o bases para retomar la vida, para retomar el impulso luego de esa agresión. Ellos creen que luego de esos ataques ellos podrán quebrantar esa voluntad de resistencia y de volver a levantar de nuevo con la cabeza en alto y seguir, por supuesto, a pesar de las ruinas. Nosotros decimos que, bueno, es bueno que hemos llegado a este cese al fuego, pero eso no quiere decir que estamos satisfechos con el acuerdo, que no es el que nosotros queramos que ponga fin a las causas. El acuerdo en sí salvaguarda las vidas humanas de los palestinos, pone fin a las agresiones diarias del ejército. ¿Este cese al fuego significa la paz para el pueblo palestino? No, eso significa una pausa humanitaria para el pueblo palestino. No significaría nunca la paz. La paz es imposible llegar a la paz sin reconocer los derechos fundamentales del pueblo palestino. Su derecho a la autodeterminación, su derecho a la construcción de un Estado palestino independiente con Jerusalén como su capital, el derecho al retorno de los refugiados palestinos a sus hogares, a sus aldeas, a sus ciudades. Por supuesto, desmantelar toda la ideología sionista y todas las instituciones sionistas, expulsar todos los colonos de nuestra tierra. Esas son las bases que pudieran traer la paz y la mano verdadera, bueno, que pudiera darle al pueblo palestino. Pero ese cese al fuego no es más que una manera que la resistencia palestina obligó al Estado de la ocupación para que, bueno, se retomen, digamos, esas ecuaciones de resistencia de otras maneras. Quedará en manos del pueblo palestino, en manos de la resistencia palestina y de todo el movimiento solidario con el pueblo palestino a nivel internacional. Ahora otro nivel de batalla, otro combate, tal vez no con las armas, pero sí con los medios de comunicación, sí con el socorro al pueblo palestino, sí con darle las asistencias básicas al pueblo palestino, que verdaderamente requiere un apoyo mucho más allá de lo que nosotros imaginamos. Si antes de esa guerra de genocidio entraba diariamente a la Franja de Gaza aproximadamente 600 gandolas que más o menos
abastecían las necesidades básicas de la población palestina en la Franja de Gaza, se imaginarían la necesidad que se requiere hoy a nivel de salud, a nivel de educación, a nivel de incluso darle un tratamiento psicológico, no solamente a nuestra generación de niños y jóvenes, a nuestras mujeres, sino a toda la población, porque no es fácil experimentar ese genocidio diariamente, a pesar de que muchas personas pudieran haberlo visto mediante los medios de comunicación, los videos, hoy han acercado la imagen, pero vivirlo no es como contarlo. Con todas estas voces que se unieron al movimiento palestino, ¿tú crees que la percepción internacional ha podido verle el verdadero rostro al sionismo con todo lo sucedido? Yo creo que se ha logrado un objetivo muy fundamental en la conciencia humana. La narrativa sionista, que siempre se ha actado de ser la víctima, de ser los perseguidos, la manera como ellos han manipulado el victimismo, ¿no? Creo que esa terminología, ese concepto ha recibido un golpe muy fuerte, sobre todo en las universidades, sobre todo a nivel de los intelectuales, no solamente con países históricamente amigos del pueblo palestino, sino también en el corazón de Europa, en el corazón de Estados Unidos, en las universidades, donde se genera la nueva generación de estudiantes y que pudieran de cierta manera cambiarle la conciencia a toda una generación. Todavía la marcha, todavía estamos comenzando, digamos, y se requiere todavía mucho más esfuerzo como para que la gente se apropie verdaderamente de los medios que sean necesarios para defender a la causa palestina, porque no es necesario, no es suficiente, digamos, ver a un palestino resistir sin tener los medios a nivel de información, a nivel de materia legal para defender a la causa palestina y ver con los ojos de los palestinos. Eso es muy importante, es decir, porque muchos solidarios incluso con la causa palestina quieren imponer una narrativa diferente porque es la que ellos ven con sus ojos de la causa palestina. La visión del espectador, del que no está en el territorio. Es decir, la causa palestina hoy en día agrupa y tiene la solidaridad de personas no necesariamente de izquierda o de derecha, sino que personas de todo tipo de ideología. Así es. Es una causa de la humanidad, totalmente de la humanidad, por encima de las ideologías. Y es el deber ser de cómo es y cómo representa la justicia como en su máximo, digamos, expresión. Ninguna persona, ni de derecha ni de izquierda, pudiera atreverse a apoyar a la ocupación, a la colonización, al apartheid, al genocidio, al exterminio, a la deshumanización del pueblo palestino. Por eso vemos todo ese movimiento, lo vemos muy positivo, pero bueno, invitamos a que sigamos leyendo, sigamos, por supuesto, investigando en las raíces de todo lo que estamos sucediendo hoy y no escoger un punto de partida que nos convenga a nosotros o nos convenga en el discurso. Yo decía que algunas personas solidarias con la causa palestina le hacen más daño de lo que ellos creen cuando imponen su solución o su visión. Agradecemos, por supuesto, esa solidaridad, pero siempre invitamos a que vean la causa con los ojos de los palestinos. Algunos dicen, bueno, la solución es 2 estados. La solución es partir a Jerusalén en 2. La solución es que esos colonos sionistas, bueno, hacer un intercambio de territorio, algo que nosotros totalmente rechazamos. Porque ningún pueblo en el mundo, así sea solidario con la causa palestina, así sea muy amigo de la causa palestina, así sea muy amigo del pueblo palestino, tiene el derecho de imponer una solución contra la voluntad del pueblo palestino. Es únicamente el pueblo palestino el propio
el dueño, el propietario de su causa, y es el único que tiene todos los medios y todo el derecho de decidir y ejercer su derecho a la autodeterminación sobre su tierra, desde el río hasta el mar. Y en eso, bueno, muchas personas caen. ¿Cuáles serían esas opciones, esas soluciones que garantizaría un trato respetuoso, justo, adecuado y adaptado a los requerimientos de los derechos humanos que pueda adaptarse a la realidad del pueblo palestino? ¿Qué debería hacerse según tú? Bueno, si vamos a hablar de derechos humanos, hay que definir cuáles derechos humanos. Esos derechos humanos que no hicieron nada al pueblo palestino durante 76 años y menos durante esos 15 meses. Si vamos a adaptarnos a esos derechos humanos, ya sabemos cuál sería el final. Desconocer y seguir desconociendo los derechos inalienables del pueblo palestino. Los derechos humanos no pueden ser para un pueblo y para otros no. No pueden ser solamente a un determinado grupo de personas que, bueno, en cierto momento dicen haber sido víctima de un holocausto que se llevó a cabo en Alemania por los nazis, algo que nosotros no tenemos nada que ver. El pueblo palestino es, en su conjunto, árabe, musulmanes, desde el punto de vista de religión, cristianos y alguna minoría, por supuesto, judía. Todos nosotros, los palestinos, no nos preguntamos nuestra religión. Ningún palestino le pregunta al otro su religión. Imposible. Es Palestina la cuna de las tres religiones monoteístas que han convivido en paz hasta llegar la mano oscura de las potencias extranjeras, sobre todo Gran Bretaña y Francia, dividieron la zona de lo que hoy conocemos como Medio Oriente y trazando con todo el sentido de la palabra las fronteras de un país y otro y imponiendo las bases para la creación de una entidad foránea de la región y no tiene ningún vínculo histórico. Trajeron a una comunidad de colonos de religión judía de la Europa, tanto oriental como occidental, expulsaron al pueblo palestino de su territorio, crearon un Estado que nosotros sabemos que no es más que una base militar avanzada de las potencias occidentales contra la voluntad tanto del pueblo palestino como, en primer lugar, como de todos los pueblos de la región. El no entender ese contexto histórico no conlleva a ninguna solución justa y que reivindica los derechos inalienables del pueblo palestino. Es como decir, bueno, los españoles que llegaron aquí en determinado momento de la historia llegaron para descubrir a la América del Sur. Eso falsifica totalmente la historia. Así es. Opaca y deshumaniza y borra totalmente a las poblaciones indígenas que han vivido miles y miles y miles de años en América del Sur y América Central, América del Norte, pero bueno, los españoles con su mentalidad colonial y su discurso colonial lograron exponerle al mundo su visión, borraron totalmente la existencia de toda una cultura milenaria que la vemos en las sabanas de Venezuela, en Colombia, en México, en Gran México, en toda América Central, en el Perú, en Bolivia. Y ellos siguen hasta el sol de hoy con su arrogancia colonial, desconocen todo eso, desconocen su responsabilidad histórica. Y imagínense que hoy alguien llegue, bueno, decir, bueno, vamos a compartir a América del Sur o América Central con los españoles. A nadie se le ocurre decir eso. ¿Por qué? Porque América del Sur, América Central, las Américas son para sus pueblos, no son para aquellos que vinieron a colonizarla, a saquearla, a dividirla e imponer imponer una voluntad contraria a la voluntad histórica de esos pueblos. Luego de más de 76 años defraudando la comunidad internacional al pueblo palestino, ¿todavía hay expectativas en esa comunidad internacional de que
comience a comportarse de manera más adecuada a la realidad, o ya se han perdido las esperanzas? La humanidad ha fallado ante la prueba. Esa supuesta comunidad internacional falló, desaprobó totalmente esa prueba que llevó durante 15 meses. No hicieron más que preocuparse ante las imágenes de los gritos de las niñas y los niños, de las mujeres palestinos, de los médicos, de los periodistas, de toda persona que vivía en la Franja de Gaza, ese horror, ese exterminio, esa limpieza étnica. ¿Qué le hizo esa comunidad internacional? ¿Qué le hizo la ONU? ¿Qué le hizo el Consejo de Seguridad, donde un solo país, como es Estados Unidos, utilizó el veto 4 veces para impedir la voluntad internacional de imponer un cese al fuego y permitirle al pueblo palestino que tome una pausa, por lo menos humanitaria, ante ese arsenal agresivo del Estados Unidos de Israel? Es decir, nosotros como palestinos, yo en lo personal, no creo que de esa comunidad internacional llamada Naciones Unidas o del Consejo de Seguridad vaya a salir algo positivo. Nosotros sabemos que nuestra batalla es en el terreno, es en Cisjordania, es en Jerusalén, es en la Franja de Gaza, en la histórica Palestina, en todas las ciudades, en las aldeas, en todos los campamentos refugiados, tanto fuera como dentro de Palestina. Es ahí la batalla contra los colonos, contra los soldados de la ocupación. Es una batalla que tiene que ver con la identidad nacional del pueblo palestino, y se utilizarían todos los medios legítimos y que la misma comunidad internacional otorga a todo pueblo bajo ocupación, tanto la lucha cultural, la lucha popular, la lucha mediática, la lucha armada incluso. Es decir, todo tipo de lucha, todo tipo de resistencia es legítima para el pueblo palestino, y sabemos que es a quien le corresponde conquistar su independencia y su derecho a la autodeterminación, más no esperar que esa humanidad despierte de un día para el otro y decir, bueno, pobrecitos los palestinos, hay que darle la independencia, porque esa humanidad no solamente falló hoy en día. Fíjese que la humanidad y esa comunidad internacional no pudo detener las masacres y la ocupación contra el pueblo vietnamita. Sabemos que las pérdidas van a ser altas, pero bueno, estamos determinados a hacer esa lucha hasta la última gota de sangre, y sabemos muy bien que no podrán borrarnos del mapa, porque nuestro pueblo a lo largo de la historia, no solamente esos 76 años, hemos sabido muy bien cómo enfrentar a cualquier ocupación, cómo expulsar. Finalmente, Musa, hablarte un poco de lo que está sucediendo en este momento en Siria. Hay un cambio de administración. ¿Qué piensas tú sobre la visión de esta nueva administración siria sobre Palestina y sobre Israel? Bueno, nosotros como palestinos siempre hemos llamado a todos los gobiernos árabes a tener a la causa palestina como eje central. No es porque sea un capricho nuestro, sino que porque la realidad ha demostrado que ese ente sionista no respeta ninguna norma internacional, que las normas internacionales fueron hechas para obligarnos a nosotros, para acorralarnos a nosotros, los pueblos de la región. Y la conducta de ese Estado sionista de Israel y sus sucesivos gobiernos demuestra que a lo largo de los años no solamente ha atacado al pueblo palestino, al pueblo sirio, donde hasta el momento de hoy ocupan gran parte del sur de Siria, las alturas del Golán. El sur del Líbano fue agredido en varias ocasiones, en el 78, en el 82 y en el 2006, y actualmente, últimamente también hubo una invasión terrestre contra el Líbano, contra Jordania, contra Egipto, incluso más allá las garras del Mossad y del ejército sionista de Israel han atacado a otros pueblos en la región. Por eso, bueno, nuestro llamado anteriormente, actual y siempre, a que todos los pueblos, todos los gobiernos, sean de cualquier ideología que sea,
primero que cumplan la voluntad de sus pueblos y que vean a ese enemigo único de todos los pueblos de la región. El único enemigo de todos los pueblos de la región es el gobierno y el Estado sionista de Israel. No hay otro enemigo, porque los demás países, los demás gobiernos son partes fundamentales de ese mosaico histórico, cultural, milenario de esa región, y es imposible, será imposible que uno pueda borrar a otro, pero sí con el apoyo de todos podemos centrar las bases para un nuevo Medio Oriente donde reina los derechos de los pueblos, el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y del resto de la población, y que el pueblo sirio, por supuesto, logre expulsar a esas tropas secesionistas, a esos colonos, y recuperar su independencia total sobre todo y cada centímetro de su territorio. Muchas gracias, Mose. Gracias a usted por estar con nosotros en Alma Plus TV y seguir develando lo sucedido, esa realidad que vivió el pueblo palestino con esta nueva arremetida por parte de Israel estos últimos 15 meses, y que esperamos que este cese al fuego involucre, signifique el inicio de un trato más justo, de un trato más adecuado a la causa palestina, que, tomando tus palabras, es la causa de la humanidad mucho más allá de las ideologías. Gracias por estar en Alma Plus TV. Gracias a ustedes. Y de ustedes nos despedimos como siempre, invitándolos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que nos sigan en todas nuestras plataformas digitales. Estamos como Alma Plus TV, y será hasta una nueva oportunidad cuando estaremos juntos en un nuevo encuentro.